Vamos a estar hablando por un poquito, en unos minutos, vamos a estar hablando acerca de la importancia de entender este tema que se titula La indiferencia a las cosas espirituales. La indiferencia a las cosas espirituales. El motivo de este estudio es con el propósito del cual aún el mismo Juan el Bautista, ahí en Lucas capítulo 1 y en el versículo 17, nos menciona que el pueblo de Israel estaba muy enfocado o distraído en las cosas de Dios. Muy distraído. Se había olvidado de los preceptos, de los estatutos, de los mandamientos de Dios. La mayoría de ellos se habían olvidado, y por eso es que nuestro Dios manda al Juan el Bautista, al profeta Juan el Bautista, y dice la Biblia con qué propósito mandó a este profeta llamado Juan. Ahí en Lucas capítulo 1 y en el versículo 17, les quiero dar el antecedente y les quiero dar este propósito, porque este es el propósito del cual el día de hoy vamos a enfocarnos nuestro estudio espiritual. Lucas capítulo 1 y en el versículo 17, este versículo describe el propósito de Juan. Lucas 1:17, hablando de Juan el Bautista: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, volver los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito de la predicación y de cualquier predicación siempre es ayudar a nuestros corazones. Como sabemos, antes de venir al culto, la mayoría de nosotros nos vimos en el espejo y nos peinamos, pero aquí habla acerca del corazón. Dios quiere que nos peinemos el corazón, que alistemos el corazón, y el propósito de la predicación es para que nuestro corazón esté dispuesto al servicio de nuestro Dios. Y era el propósito de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo que ir a los suyos, es decir, al pueblo de Israel, a sus hermanos y sus hermanas, para tratar de trabajar con el corazón de ellos y hacerlos regresar a nuestro Dios. Pero chequen este dato. Dice, para hacer volver los corazones de los rebeldes a la prudencia o a la sabiduría de Dios. Entonces, este estudio, cuando vamos a estar enfocándonos acerca y vamos a estar hablando sobre la indiferencia a las cosas de Dios, es con el propósito de examinar nuestro corazón. Y si encontramos una raíz de rebeldía ante nuestro Dios, podamos nosotros humillarnos ante Dios, pedirle perdón a Dios, restaurarnos ante Dios, decir: Dios, discúlpame, Dios, perdóname, quiero hacer tu voluntad. Y Él es fiel y misericordioso para ayudarnos. El pueblo de Israel tenía muchos problemas. Dice la palabra de nuestro Dios que siempre el pueblo de Israel iba tras los dioses. Duraba ciertas generaciones sirviendo a Dios, pero después se levantaba otra generación que no conocía a Dios, y entonces se rebelaba y se iba tras los ídolos. Codiciaba, pecaba, fornicaba, mentía, mataba, hasta mataban, según dice ahí en el libro de Oseas, otro profeta, en el libro de Oseas, ahí en el capítulo 4, todas las cosas que hacía el pueblo de Israel, ¿verdad? En su rebeldía, al grado
que llegaron a ser indiferentes a Dios. ¿Qué quiere decir la indiferencia? ¿Qué quiere decir ser indiferente? Bueno, dice la palabra de nuestro Dios ahí en Malaquías, capítulo 1, y en el versículo 13, vayamos ahí. Malaquías es, claro, otro profeta de nuestro Dios que fue enviado al pueblo de Israel. Malaquías capítulo 1, versículo 13. Fíjense lo que dice, hablando, dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Entonces pregunta nuestro Dios: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Por qué empezaron a ofrecer un sacrificio cojo, enfermo, hurtado? Porque, como dice al inicio, empezaron ellos a decir: qué fastidio es sacrificar, adorar, servir a nuestro Dios. Fíjense, empezó todo con un corazón indiferente ante Dios. ¡Qué fastidio! ¡Ay, no! ¿Para qué? ¿Para qué ayudo al prójimo? ¿Para qué? No, mejor, ¿para qué voy a la iglesia? No, mejor me quedo viendo las telenovelas, mejor. ¡Qué fastidio! Es levantarme, arreglarme, viajar 1 hora, adorar. ¡Qué fastidio! Es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. Y por esa indiferencia, entonces le estaban sacrificando a Dios. Sacrificio enfermo, cojo, hurtado. Entonces, la indiferencia es cuando decimos: qué fastidio, no quiero hacerlo, me cansa, sé qué es lo que debo de hacer, qué es lo correcto, sé que debo de agarrar la Biblia, leerla por lo menos 5 minutos, pero me da cansancio, me es indiferente, me da igual. En otras palabras, eso es lo que significa ser indiferente. Dice el diccionario, hay un diccionario muy famoso llamado El Pequeño Larousse, que dice en la página 573: indiferencia significa que no presenta motivo de preferencia, que causa poca impresión sin interés, que por nada se conmueve, que no siente inclinación propia. Y los judíos eran lo que sentían, no tenían el deseo, querían mejor echarse, como decimos, echarse para atrás, al grado que ellos mismos decían: qué fastidio. Y como sabemos, Dios todo lo escucha, Dios todo lo sabe, aún el corazón. No tanto es el hecho de no lo digo, no, pero si lo sientes, si es que Dios, que conoce el corazón y que ve el corazón, sabe que para nosotros sentimos que es un fastidio, que somos indiferentes a nuestro Dios. Él sabe por dónde vamos a caer, la consecuencia de esto, porque para Dios, ya que lo sabe todo, ya conoce al ser humano. Por eso debemos examinarnos, como dice en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 5. 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 5. Debemos hacer una reflexión, parar y hacernos un autoexamen. Un autoexamen. Dice el versículo 5: examinaos a ustedes mismos, si es que están en la fe. Probaos a ustedes mismos. Es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros mismos nos autoexaminemos y nos asinceremos y podamos nosotros decir: sí,
sí estoy en esta categoría de indiferencia y quiero salir de ella, obvio. Quiero ser mejor, quiero ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, un servidor que hace las cosas con denuedo, que hace las cosas con amor, con esfuerzo para nuestro Dios. Vamos a estar hablando y vamos a tratar de hacer a nombrar ciertas categorías donde si no tenemos cuidado podemos caer en la indiferencia. Podemos caer en la indiferencia. Primero, podemos ser indiferentes, como ya mencioné ahorita al principio, a leer la palabra de Dios. Podemos ser indiferentes en este punto. Muchos de nosotros, si no tenemos cuidado, podemos distraernos en las distracciones que ofrece el mundo, que sabemos que las hay. El mundo está bajo el dominio de ¿quién? De Satanás. Y entonces Satanás se encarga de distraernos, ¿sí? Es muy fácil ser distraídos. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a ser indiferentes a la lectura de la palabra de Dios. Con el simple hecho, y por ejemplo, como les digo, hay que autoexaminarnos. Entonces, para autoexaminarnos, usualmente es importante también hacer ciertas preguntas. ¿Cuántas horas pasamos leyendo la Biblia a la semana? Ahí vamos a ponerlo así, como que no sea tan difícil la pregunta. ¿Cuántas horas o cuántos minutos pasamos leyendo la Biblia en la semana? Ahora, en el día. Ahora, en la mañana. Ahora, en la noche. Cuando nosotros contestamos estas preguntas, nos podemos dar cuenta en qué nivel estoy. Si realmente caigo en la categoría que para mí me es indiferente la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia habla de la necesidad de proveer para la familia. La Biblia habla acerca de la necesidad de trabajar, y como dice la palabra de nuestro Dios, el que no trabaje no coma. Entonces, Dios entiende que tenemos necesidades. Y les digo esto para que no, adelantándonos, para no decir, bueno, es que yo tengo que hacer estas cosas y por eso no tengo tiempo para esto. Pero miren, hay una historia verídica que nace de Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Allí en este ejemplo, en esta historia, en lo sucedido, vemos que como había ahí una ama de casa muy, digamos que era responsable ante las responsabilidades caseras. En Lucas capítulo 10, versículo 38, pero algo interesante que Jesucristo le dijo a esta mujer, aunque responsable en esta área de la casa, pero indiferente a la palabra de Dios. Fíjense, aconteció que yendo de camino, ahí Lucas 10, 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María oía la palabra de Dios, de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada, preocupada, en otras palabras, y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será
no le será quitada. ¿Ven ahí la diferencia? Marta tenía sus ocupaciones como todos nosotros tenemos nuestras ocupaciones. Pero cuando llegó el momento de estudiar la palabra de Dios, cuando llegó el momento de ponerle atención a la voz de Jesucristo, ¿qué acaso no nos gustaría estar en ese momento escuchando de los labios de Jesucristo la enseñanza bíblica? Marta, teniendo a Jesucristo mismo en ese momento, decidió ocuparse en otras cosas. ¿Fue pecado? Pregunto, ¿es pecado cocinar? Claro que no. ¿Es pecado trabajar? Claro que no. Pero cuando nos enfocamos en esas cosas y somos indiferentes a las cosas de Dios, al estudio, a la palabra de Dios, a leer la Biblia 5 minutos y a meditar en ella, reflexionar, entonces allí nos puede faltar un poco más de madurez en nuestro corazón, claro, un poco más de madurez para poder decir, no voy a dejar que estas cosas me distraigan y voy a darle el enfoque, la importancia a la palabra de nuestro Dios. Dice en 1 de Pedro capítulo 2 y en el versículo 2 que deseemos la palabra no adulterada, que deseemos la palabra de nuestro Dios como un niño recién nacido. Mi niña que acaba de nacer, tiene 4 meses, ella quiere y anhela su comida, ¿verdad? Su lechita, como decimos. Si no la tiene, se desespera, llora, hace sus ruidos, sus lloros, y entonces es muy importante que nosotros como cristianos tengamos en cuenta 1 de Pedro 2:2, donde nos dice desear como niños de recién nacidos la palabra de nuestro Dios, porque por ella vamos a poder crecer, ¿sí? Por ella vamos a poder crecer. Fíjense, cuando estamos con las tentaciones, ¿quién no está con las tentaciones? Todos pasamos por ciertas tentaciones, ya sea de caracteres o de acciones, ¿verdad? Pecaminosas o caracteres pecaminosos. Todos tenemos ciertas tentaciones, que en la escuela te dijeron una mala palabra, que si puedes decirle igual, responderles igual, que te empujaron, y que si puedes tú mismo pelearte y estar allí en medio de todo eso, son tentaciones. La palabra de nuestro Dios nos va a ayudar para poder combatir esas tentaciones, ¿sí? Satanás es real, es un hecho. Satanás es real, es verídico. Y él, según Efesios capítulo 6 y versículo 17, él nos tira, nos lanza aquellos dardos de Satanás, aquellos dardos de tentación, nos quiere dañar. También dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5 que él anda como león rugiente, queriendo devorarnos. O sea, en otras palabras, tenemos un enemigo, tenemos a un enemigo, y Satanás se va a encargar de querer distraernos, ¿sí? Satanás tiene sus demonios, y si nosotros entramos en su mundo y dejamos que nos influencie Satanás mismo, entonces vamos a caer en esta categoría de serle indiferente a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con esto. Y queremos encontrar tiempo para la lectura bíblica. Queremos encontrar el tiempo, ¿verdad? No decir, como dijo el pueblo de Israel en Malaquías, ahí en el capítulo 3, no decir, qué fastidio leer la palabra de Dios. No decir eso, mejor decir, me deleito en la palabra de Dios, me gozo, me pongo feliz, me pongo happy de leer la palabra de Dios, como dijo el salmista ahí en Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón, bienaventurado, dichoso, alegre el varón que medita de noche y de día la palabra de Dios. Entonces, encontremos tiempo. Todos tenemos YouTube, todos tenemos Facebook,
todos tenemos esos medios comunicativos, sociables. Tratemos de buscar en el YouTube la Biblia leída o historias de la Biblia. Algo, son tips, nada más son tips. Otro tip, otro consejo es, me gustaría un estudio bíblico. Con mucho gusto podemos estudiar la Biblia juntos. O otro consejo, otro tip, ¿verdad? Es una vez leyendo la Biblia, ponerla en un lugar donde yo sé que me voy a tener, por ejemplo, si en el comedor que nos sentamos en el comedor, tenemos que sentarnos para comer, si es que ahí siempre comemos, poner la Biblia allí, porque sé que ahí voy a quedar, voy a estar, y si no es en la mañana, es en la noche. Entonces ahí me voy a sentar, ahí voy a tener la Biblia, me va a recordar de leer la Biblia. Son consejos nada más de cómo leer la palabra de nuestro Dios. Otro punto. Si no tenemos cuidado, podemos ser indiferentes a los hermanos de la iglesia. Sí, la Biblia habla de cómo hay que ayudarnos mutuamente. Fíjense, en Gálatas capítulo 6 y en el versículo 1, fíjense lo que Dios quiere para su pueblo. Dios, en su sabiduría, sabe que es tan importante estar juntos en armonía. Y para estar juntos en armonía o en unidad es necesario el apoyo unos a otros, el apoyo espiritual primero que nada. Ahí en Gálatas 6 y versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle, ayudando a aquel hermano que está en un problema espiritual. Sí, es ese amor que nos nace para poder ayudar y no ser indiferente. No decir, ay, pues el hermano sí, anda mal el hermano, ya dijo una maldición, yo me voy a hacer como si no lo escuché. ¿Para qué me meto en esa situación de decirle que hermano no diga maldiciones, hermano? No, ¿para qué me meto? Somos indiferentes si no nos metemos, ¿sí? Por eso Dios quiere que amemos a nuestros hermanos, que le ayudemos a crecer espiritualmente hablando. También dice la palabra de nuestro Dios que es muy normal que nosotros como seres humanos de vez en cuando pasemos por depresión, tristeza, pero unos a otros, como hermanos en Cristo, nos ayudamos, ¿sí? Nos motivamos, nos estimulamos. Es lo que quiere decir la palabra motivar. En Hebreos capítulo 10 y en el versículo 24, vamos a ir a Hebreos capítulo 10 y versículo 24. En veces nos sentimos tristes, hermanos. ¿Quién no se ha sentido triste? ¿Quién no se ha sentido medio depresivo? Que realmente este día o perdí un familiar, murió alguien cercano, o simplemente pues me despidieron del trabajo, o estoy con problemas familiares o mismo problemas del trabajo. Todo eso, hermanos, nos causa cierta tristeza. Pero Dios en su sabiduría dice, ahí en Hebreos 10:24, dice: y considerémonos unos a otros. Esta es la clave, unos a otros. Este es el punto. No ser indiferentes unos a otros. Entonces dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí, muchas veces allá en el mundo te tachan de santo y te critican y te hacen sentir mal. En la escuela se burlan si haces la oración, y les digo, pues yo fui a la escuela, entonces yo sé esto, porque pues, así es muy normal. Estás en la escuela pública, entonces hay de todo, hay buenos, pero también hay malos, y te hacen mal, te hacen bullying, te sientes mal, te critican, te señalan. Entonces, ¿cómo puedo yo recobrar las fuerzas? ¿Cómo puedo yo sentirme, ¿verdad?, motivado? Dice aquí, considérense unos a otros para estimularse, para motivarse
en el amor. Aquí es donde, hermanos, nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes unos a otros. Queremos ayudarnos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Cómo estás en la escuela? ¿Cómo te va en la casa? ¿Cómo te va? En fin, etcétera, donde quiera que andemos, queremos que nos importe que nos importemos unos a otros, ¿sí? Bien, también, si no tenemos cuidado, podemos llegar a ser indiferentes